18 continuamos en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. Y vamos a comenzar el panel de conversación con los temas que tenemos para tratar con ustedes, para analizar con nuestros invitados y por supuesto, como cada mañana, con la conducción de la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Hola Patricio, buen día, ¿cómo estás? Espero que estés recuperado. Así es, bueno, hartos temas para hablar hoy día con nuestros panelistas. Un panel de sociólogos tenemos hoy día que pasamos a saludar a continuación a la socióloga, investigadora, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Teresa, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con Pato y también con Miguel. Sí, bueno, y el sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, Teresa, Patricio, para ti también, Monse. Sí, bueno, un gusto para nosotros también tenerlos esta mañana para analizar la contingencia. Y quiero partir con algo que era esperable. Yo creo que no sorprendió mucho este gesto de Evelyn Matei ayer de anunciar su voto a favor. Lo hizo en una actividad ahí en la comuna de Providencia y dijo que ella en general el texto le parecía bastante bien. Llama la atención no su posición por el a favor, porque todo su sector la tiene, pero sí que 3 semanas o un mes antes había dicho todo lo contrario. Y lo que cambió no fue el texto. Si uno revisa lo que estaba en las etapas previas del proceso y lo que quedó finalmente en el texto, no cambió sustantivamente. De hecho, los aspectos que ella más criticó, como el tema de las contribuciones, de la redacción, de la vida de quien está por nacer, eso se mantuvo intacto prácticamente. Y ahí, Teresa, paso a preguntarte cómo ves esta cuadratura, por decirlo así, de la oposición y sectores de centro, autodenominados de centro, por el a favor. ¿Cuál es tu impresión para partir la conversación? Obviamente después podemos seguir con otros aspectos de este tema. A mí me parece, o sea, era esperable que el Matei finalmente se alineara con su sector, pero frente a esta idea, digamos, de que se dio vuelta a carnero, no sé más, yo creo que ella fracasó en un intento serio, digamos, de haber conseguido de que el resultado del trabajo del Consejo fuera, digamos, más amplio y que efectivamente acogiera o representara más a todos y todas. Yo creo que ella fracasó realmente en ese intento, no logró, digamos, de que en el fondo también estaban en minoría, digamos, los consejeros de Chile Vamos, pero no lograron impactar, digamos, no logró, a pesar de que hizo claramente observaciones que iban en la perspectiva de que ese texto fuera más amplio y no, digamos, que no pasara, de alguna manera se reflejó, se puso como en el lugar de la minoría, pero le fue mal. Entonces a mí me parece que es evidente y que no tiene ninguna posibilidad de seguir, digamos, como persona aislada, con una voz que todas sabemos cuál es su posición. O sea que evidentemente si el día de mañana, en caso que se aprobara este texto, ella claramente va a estar en la perspectiva de que se modifique, todas esas cosas, pero la verdad es que ella fracasó. Entonces no encuentro, o sea, no me sorprende nada, digamos, esta alineación, y para nosotros es más evidente de la pasada de la planadora y de que efectivamente el sector de derecha de republicanos la está llevando y que la derecha tradicional no se atrevió, digamos, no pudo. Sí, bueno, Miguel, aquí una mezcla de pregunta con comentario personal. La manera en que está saliendo del horno, ¿no? Esta preparación devela la falta de, no sé si decir de honestidad o de transparencia con la cual se embistió contra el proyecto anterior. Y ojo que mi comentario no va en el sentido de manifestarme ni a favor ni en contra del proyecto anterior, porque esa es harina de otro costal, ¿no? Pero los argumentos principales en la línea de, ustedes recordarán, constitución partisana, una que nos una, una Maximalista. maximalista.
Y lo planteo no solamente porque es como lo mismo, pero del otro lado. Digo, parece ser, ya prefiero usar una afirmación más prudente para tal efecto, pero también por las propias declaraciones de los dirigentes del sector que casi aparecen como confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Monse en sus redes sociales posteaba una intervención de José Antonio Kast donde planteaba esta propuesta de constitución como una suerte de amuleto para conjurar la amenaza de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Vivimos un contexto internacional donde estamos viendo las consecuencias de que no respetemos lo poco de institucionalidad internacional que la humanidad ha logrado crear. Bueno, en eso estamos, pero ahora metido dentro de la propuesta de constitución. Bueno, ¿cuál es tu análisis respecto a esto, no? Porque, porque, bueno, en la vez anterior quienes estaban en contra parecían hacerle un llamado al país a recuperar una cordura más unitaria que esta vez no parecen no lograr encarnar tampoco. Preguntas, Patricio, como siempre difíciles, llenas de contenido a analizar propiamente tal. Yo diría que ese fue el llamado superficial a la cordura, pero recuerden que también el éxito del anterior proceso se debió a ciertos amojonamientos muy fuertes de índole propietarista, a ciertas figuras que no lograron ser traspasadas, además por la explicación de los sectores de izquierda, a ciertas figuras en contra de la plurinacionalidad, por ejemplo, contra las políticas de género. Y en ese sentido, claro, había un telón de fondo llamando a la cordura y a la unidad, pero también había una falta de sensatez absoluta en el tratamiento de esas materias que eran esenciales. Y por otro lado también una falta de sensatez de parte de quienes apoyamos ese proyecto de constitución, de no poner los puntos sobre las íes respecto de algunas cuestiones que no eran tan difíciles de explicar como sí lo era la plurinacionalidad o como sí lo eran otras cuestiones. Yo, por ejemplo, hago mi mea culpa, trabajando en el ámbito sindical, cómo no tener esa capacidad de explicar que era un muy buen proyecto constitucional el anterior respecto de derechos sindicales, de poder nivelar esa cancha en realidad. Así es que relativizo un poquitito tu afirmación respecto de que el llamado anterior habría sido en estos términos de cordura. Me parece que eran términos absolutamente... No, o sea, digo, era el velo de legitimidad, ¿no? Era el velo, exactamente, Sí, era el sí. velo de legitimidad y ahora uno puede advertir que era solamente un velo. Bien, que por otro lado la derecha muestra una claridad profunda respecto de sus intereses de clase, de los cuales defiende, o sea, las cosas que puede dejar pasar y dejar caer. Y también ahí me remito al marco que tú propones de conversación. O sea, este es un marco mucho más amplio, internacional, donde también expreso mi admiración por la derecha, esta capacidad de articular lo micro con lo macro. O sea, hay una arremetida mundial para una solución violenta de la crisis capitalista, y no estoy hablando de esa crisis final, ¿cierto?, trotskista que aparece acá, una crisis concreta en la que se encuentra el capitalismo mundial hoy día, con derramamiento de sangre muy intenso, con articulaciones geopolíticas que no alcanzamos ni siquiera a analizar porque son más bien materia de los grandes servicios de inteligencia. Pero por otro lado, Matei logra ubicarse en una lectura mínima, o sea, básica, como recién lo decía Teresa, asume una derrota, hizo su intento, hizo su gesto, pero ella quiere seguir en esta carrera, quiere ser la líder de la derecha y para eso entonces tiene que morir con las botas puestas. Ojalá así sea, porque yo aquí ya no preveo nada. O sea, morir con las botas puestas me refiero a que de todos modos esta constitución ultra reaccionaria y transpinochetista debiera ser votada en contra por la ciudadanía, pero no sabemos tampoco qué otras formas de articulación, o sea, toda esta lucidez, esta capacidad de la derecha chilena de articularse en esos niveles, o sea, en momentos en que para defender el orden mundial se derrama sangre con la mayor violencia posible y poder hacer una lectura pequeña de cómo mantenerte a la cabeza o todavía en la carrera de tu sector, porque eso es lo que hace Evelyn Matei, asumiendo una derrota, como bien ha dicho Teresa, asumiendo una derrota, pero bueno, hay que asumir derrotas para después dar vuelta al partido. O sea, somos hinchas de un determinado equipo de fútbol, sabemos muy bien aquello. Eso se puede hacer. Procesando bien una derrota, se puede enseguida dar vuelta el resultado.
Sí, bueno, Pato mencionaba algunas de las frases, esta, una que nos una y otras, ¿no? Pero lo que también se ha dicho de la necesidad de este proceso, y también en el anterior, pero principalmente este, es la necesidad de tener un texto que sea habilitante, que fue un poco el trabajo que hicieron los y las expertos y expertas. Lo que estamos viendo, Teresa, en este texto es lo contrario y creo que es una descripción, ¿ah? No, ni siquiera estoy emitiendo un juicio. Los mismos integrantes, por ejemplo, del Partido Republicano o de la UDI, como el presidente de la comisión experta, han dicho que con la redacción de este texto se hace muy cuesta arriba, por ejemplo, que el Congreso avance en un futuro en un aborto sin causales, ¿no? O distinto al que tenemos en la legislación actual, más allá del debate que está abierto sobre si es que esto va a afectar la ley que existe ahora, que hay distintas opiniones de abogados. En materia de derechos como la salud, la educación, la seguridad social, también se impone un determinado sistema y se dificulta o se bloquea la posibilidad de que el Congreso democráticamente defina otro sistema. Por lo tanto, no se está hablando de una constitución habilitante, sino que una que más bien bloquea los debates democráticos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque yo creo que es un aspecto muy relevante que, por ejemplo, a los sectores progresistas ha hecho desde un principio tener una posición contraria. Bueno, ayer lo dijo Luis Silva, que esta constitución, este texto que se está proponiendo, es mucho más cómodo para la centro derecha, dijo él, no mencionó la extrema derecha, que es el caso del Partido Republicano, la centro derecha que la izquierda. O sea, lo dijo así explícitamente. Él se ha caracterizado por su sinceridad en todo caso desde un principio. Teresa. Bueno, está claro de que aquí hay un interés, digamos, de amarrar, del amarre, y de no, y lo que más me impresiona es la desconfianza en la democracia. Lo que hay detrás es una desconfianza en la democracia, en sus instituciones democráticas, porque el bajarle, amarrarle, digamos, y decirle, dejar todo establecido, y de alguna manera lo han dicho, digamos, desconfían de que el debate parlamentario haga lo que debe hacer y por lo tanto dejemos todo amarrado, tanto en derechos sociales como en la cosa de las Fuerzas Armadas, como en la cosa, digamos, de los órganos autónomos, en todo, absolutamente en todo. Ni qué decir el tema, digamos, internacional, como se menciona aquí, de parar, digamos, la agenda 2030 y la Agenda 2030, tú dices, ¿quién podría no estar de acuerdo con los objetivos, digamos, de la Agenda 2030, de terminar con Eh, la pobreza, ¿no? Si uno lee los distintos objetivos? Pero hay Además, una Tere, está desconfianza en la escrito de una manera democracia. tan, la Agenda 2030 está escrita de una manera tan suavecita, que está escrita para que cualquier país, incluso el que tenga poquito interés en alcanzar los objetivos, los pueda alcanzar. Además, que se les Sí, olvida que lo que hace Naciones Unidas lo hace a partir de los acuerdos de los gobiernos, de todos los gobiernos, todos los gobiernos. Naciones Unidas no es un ente, digamos, que funciona en el espacio, es un ente que está conformado por los estados parte, y los estados parte para llegar a ese tipo de agenda trabajan muchísimo y con órganos técnicos y se trabaja en los países y se mandan las respuestas. Al final lo que sale es un acuerdo internacional sólido y por eso es suave porque hay diferencia entre los países. Entonces que eso, digamos, se esté poniendo en cuestión, hay un interés claramente autoritario, conservador, reponer lo que Jaime Guzmán quiso hacer de que si esta constitución, la constitución del 80, ¿no es cierto?, ganaban los adversarios, tuvieran muchas dificultades para poder salirse de ella. Y eso es muy fuerte. Me impresiona la desconfianza en la ciudadanía, la desconfianza en la democracia, limitar el número de diputados, reducir, o sea, deteriorar la representación. Para mí me resulta muy impactante a estas alturas, digamos, ya 4 años del estallido social y cuando el mundo va absolutamente hacia, o sea, es regresivo, no mira el futuro, no entiende los problemas que vienen del futuro y que requieren mucho más participación, mucho más incorporación, mucho más debate. Eso es lo que me impresiona de esta propuesta. sí. Ahora, Miguel, bueno, sé que tenemos varios temas, pero para cerrar el punto antes de la pausa,
Hay distintas apreciaciones sobre esta propuesta. Obviamente hay gente que ya se ha manifestado a favor, por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Hay gente que está en contra y gente que incluso la encuentra un poco extremista, ¿ah? Pero como sea, el plebiscito anterior se interpretó, entre otras cosas, como un triunfo de los paradigmas culturales de la derecha, ¿no? Yendo más allá de los alineamientos que uno toma conscientemente, ¿no? Ideas como la propiedad, aun cuando en el caso propio la propiedad sea exigua o nula, pero la propiedad, ¿no? Como un valor en sí mismo, la solución individual de los derechos sociales. Y bueno, ahora nos encontramos con una propuesta de constitución que en varios aspectos, no me quiero explayar, pero de las contribuciones hacia otros, de alguna manera vuelve a poner el acento en aquellos aspectos que parecían en cierto momento, por decirlo así, un triunfo cultural de las ideas de la derecha. Las encuestas dicen que está muy cuesta arriba la posibilidad de que esta propuesta gane, pero también la historia reciente nos ha enseñado que no debemos fiarnos de las encuestas y que es cierto que está en el aire esa percepción de que habría una preferencia mayoritaria del pueblo de Chile por ese cuerpo de ideas que por otro cuerpo de ideas. ¿Cómo ves tú la Constitución mirada desde el punto de vista de los paradigmas, ¿no? Y del modo en que esto ha penetrado en vamos a decirlo así, en la idiosincrasia del pueblo chileno? Sí, antes, Miguel, disculpen la interrupción, pero tenemos que ser bien estrictos con las pausas porque, como sabrán quienes escuchan nuestra radio, ahora a partir de las 9 de la mañana empezamos con la transmisión de los Juegos Panamericanos a través de Uchile TV. Por lo tanto, Miguel, te dejo con la palabra, hacemos un breve corte y a la vuelta puedes explayarte todo lo que quieres. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile invita a todas y todos sus auditores a participar del Foro de las Artes 2023, Memorar al Porvenir, la 9ª edición del encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile. Más de 40 actividades gratuitas como obras de teatro, conciertos musicales, talleres, performances, exposiciones e instalaciones artísticas se realizarán entre el 12 y el 28 de octubre. No te quedes fuera y visita el sitio web www.forodelasartes.cl y el Instagram @forodelasartes para conocer todos los detalles sobre la programación. Continuamos en Radio Análisis. Estamos a través del 102.5 de todas nuestras plataformas, por supuesto en esta conversación de día jueves con Montserrat Rolano, con Teresa Valdés y con Miguel Urrutia. Providencialmente, Monse me hizo darme cuenta en el bloque anterior que tenía el reloj atrasado, así que no sé muy bien qué hora es, parece que son las 9:01, ¿no? 9:01, así es. Perfecto, perfecto. Vieron, estas semanas de licencia hicieron que mi computador se atrasara un poquito, pero bueno. Miguel, la pregunta quedó extendida, así es que la palabra es toda tuya. Vamos a tratar de abordar en esos términos, en primer lugar, lo que tú llamas, Patricio, un triunfo cultural de la derecha en ambos casos y que se extiende, que podría extenderse. A modo hipotético, lo planteo a modo hipotético, sí. Sí, no, pero yo lo considero correcto, ¿no? Lo considero correcto, que es el telón de fondo sobre el cual estamos operando, sobre ese triunfo cultural de la derecha. Y no sé si en este sentido, como hombre de izquierda, prefiero que esté siempre muy claro, soy demasiado optimista en este sentido, o gramscianamente optimista, porque para la derecha y los sectores conservadores, llevar las cosas a un plano cultural es de ya una derrota. Para ellos es el orden natural el que opera, no tendrían que darnos excusas ni no tendrían que darnos explicaciones ni argumentos respecto a por qué el orden natural es aquel que debe imponerse. Así que tengo una cierta nota de optimismo respecto a que el tema esté puesto en ese plano de los triunfos culturales, porque es allí precisamente donde, para los relatos de este capitalismo feroz que nos toca vivir en el siglo XXI, pueden demostrar su mayor debilidad. O sea, no tienen cómo probar efectivamente a la larga que la insolidaridad de la sociedad va a conducir a su mejor camino. Por supuesto que tienen las condiciones inmediatas para operar, para maniobrar en ese sentido, imponer algunas cuestiones, pero es un modelo de argumentación, un modelo de sostenimiento de la dominación bastante peligroso para estos sectores. Es ahí un terreno donde, no solo lo digo porque los progresismos y la izquierda hayan aprendido a luchar, sino que sencillamente es el terreno material, concreto, donde se contrastan los símbolos con las formas de vida, con las posibilidades de vida que te entrega un determinado orden. Así es que, si bien pudiese existir esa continuidad, es también el que la pelota se esté jugando hoy día en un terreno en el cual los sectores progresistas y las izquierdas deberíamos saber aprovechar, sobre todo si lo hacemos con ese sentido de materialidad histórica, digamos, donde están en juego los intereses de clase y donde finalmente se demuestran las cosas, a quién le conviene qué y a quién le conviene lo otro. Eso también hay que saber ponerlo, no es una cuestión de principio. En segundo lugar, sobre la fortaleza de este triunfo cultural, debo decir que hay algo que deberíamos ponerle más atención también, sí, a este modelo de constitución, porque puede ganar más allá de lo que digan las encuestas, pese a que las encuestas se cuidan mucho del resultado final. Si ustedes se recuerdan bien, las encuestas fueron certeras respecto a los grandes resultados. En el camino
es parte de su negocio. En el camino pueden hacer mucha manipulación, muchos juegos específicos, muchas preguntas capciosas que aparecen coyunturalmente en cada una de las encuestas, pero bueno, para poder seguir funcionando como sistema de intervención electoral también tienen que hacer previsiones que no las dejen totalmente descolocadas. En eso siempre también Chile muestra la pauta. O sea, en Argentina sí las encuestas se equivocan abiertamente. Acá en los resultados finales no se equivocan. Pero de todas maneras nos están mostrando cuestiones que podrían revertirse y hay que tener en cuenta que la previsión que ha hecho Matei no es una previsión solamente, la previsión de ella para poder apoyar esta constitución no es solo en el vacío. O sea, la derecha reconoce en esta constitución una fortaleza muy grande que es su carácter punitivo que conecta totalmente con los tiempos. El carácter punitivo, sancionador, el carácter autoritario, conecta totalmente con las demandas populares además. Eso lo quiero decir con toda claridad. Y no son demandas populistas, son la realidad que vive el pueblo de Chile y que viven los pueblos del mundo. En un capitalismo salvaje, desorganizado, en un capitalismo violento, que utiliza las migraciones para fomentar la conflictividad lateralizada. Ese es un orden que está funcionando para las derechas y las ultraderechas mundiales, y acá esta constitución tiene una respuesta, como siempre, avanzada para aquello. O sea, esta constitución conecta con ese sentimiento popular, conecta con ese sentimiento punitivista, securitario, que es por el que está apostando en este momento la clase dominante de la cual es parte la señora Matei. Bueno, los quiero llevar a otro tema muy distinto, que es la situación de la educación pública en Chile y particularmente lo que está pasando en la región de Atacama, con estos 53 días ya que llevan de paro de profesores. Es lamentable que después de 50 días sea noticia, debió haberlo sido mucho antes, pero bueno, esto ha abierto distintos debates respecto de, primero, el estado de la educación pública, lo conversábamos ayer en general, que es bien catastrófica, que está en un abandono, no solamente en la región de Atacama, el proceso de desmunicipalización y su implementación, porque una cosa es la ley, ¿no? Como se dictó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y otra cosa es la implementación que ha estado a cargo de los sucesivos gobiernos. Recordemos que a la exministra Marcela Cubillos también intentaron acusarla constitucionalmente por este tema. Y otra cosa, quizás por un carril distinto, son las expectativas que había respecto de este gobierno particularmente, del Frente Amplio, de lo que fue Apruebo Dignidad, donde sus principales líderes surgen de las movilizaciones estudiantiles y hay quienes plantean de todo el arco político que hay una suerte de decepción, particularmente en materia de educación. Teresa, ¿cuál es tu reflexión, tu análisis sobre este tema? A ver, el tema de la educación es extremadamente complejo porque lo que hizo la dictadura al instalar, al modificar radicalmente lo que era el sistema educacional chileno, no se puede desarmar de un día para otro. O sea, todo lo que fue la famosa LOCE, todo lo que fue, digamos, la Ley Orgánica Constitucional de Educación que inhibió que el Estado pudiera efectivamente llegar a los colegios, la LEGE, la famosa cambio que se consiguió, digamos, la Ley General de Educación después, empezó a poner reparo, pero sigue siendo, digamos, el ministerio tiene realmente limitaciones severas para incidir en el desarrollo de la educación. El esfuerzo con la desmunicipalización que se aprobó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet cayó en manos del gobierno Piñera, que boicoteó sistemáticamente el proceso de transferencia a los servicios locales de educación. Entonces es muy dramático porque estamos viviendo, digamos, las consecuencias de los intentos de modificar y de cambiar, también por supuesto con el influjo y la presión de los estudiantes, el movimiento del 2006, del 2011, podemos hacer el listado de movilizaciones, pero es que es más estructural de lo que creemos, y como se ha combinado y con los otros cambios que ha habido en nuestra sociedad, en términos de que finalmente el Estado ha subvencionado la educación particular subvencionada, o sea, se llama así, ha sido subvencionada por el Estado intensamente, y ha recibido la construcción de edificios y de infraestructura gratuita durante muchos años. Devolver a eso, digamos, es largo, es difícil, y yo diría sobre todo carente de liderazgo. A mí, yo lo que más, digamos, extraño es que siendo un proyecto tan importante el volver a tener una educación pública de calidad,
quienes lideran a nivel local ese proceso no tengan los liderazgos como para articular las fuerzas necesarias, porque es un proceso más complejo que solamente sacar una ley y que solamente poner, digamos, personas de determinadas orientaciones ideológicas. Se requiere una capacidad de gestión extraordinaria y eso requiere liderazgo. Entonces yo lo que me impresiona, digamos, si tú piensas, bueno, la expectativa del Frente Amplio están muy bien en el discurso, pero sus capacidades de gestión y de liderazgo en la gestión para hacer efectiva la reforma no ha sido, digamos, no estaba a la altura. No está a la altura, no solo el Frente Amplio, en este caso entiendo de que hay mucha acusación para un personaje del Partido Socialista. Partido Socialista, que decirlo, que sucede exactamente lo mismo. Entonces tú puedes tener una formulación que es correcta en lo ideológico, correcta, ¿no es cierto?, en su diseño, pero requieres liderazgo, gestión, compromiso, articulación, porque la reforma es profunda. Y estamos en contra, estamos contra la corriente, digamos, como bien dice Miguel, o sea, ha habido, digamos, tantos años de instalación del individualismo, instalación de los privilegios, instalación de una serie de cosas, que ir hacia lo común, ir hacia otras formas de construcción, digamos, de la política pública es más difícil del titular, digamos, del programa. Eso es lo que me pasa y lo que resiento. Y tú dices, ¿por qué no tenemos una capacidad de gestión articulada donde esté el colegio de profesores que tiene que estar, donde estén las autoridades locales? Es una tarea mancomunada como puede ser en el tema de la seguridad ciudadana, que se está haciendo bien. Tendría que ser tan importante como eso, o como se hizo en el tema de la pandemia, tan importante como eso. Requiere una articulación, una gestión, digamos, de todos los actores. Sí, bueno, ahora se instaló una mesa, Teresa, donde están todos los actores que tú mencionas, pero es encima de la crisis, no lamentablemente antes. Bueno, esto tiene varias aristas, Miguel. Yo te quería preguntar en respecto a esto a lo que aludía Teresa. Se instala, yo no digo que sea así, se instala, ¿no? Desde algunos medios o alguna impresión de que estos nuevos moradores de la moneda o estos grupos que han emergido en el gobierno serían en algunos casos descuidados con la gestión. En el caso del Servicio Local de Educación de Atacama, Tere, Miguel, no podemos hablar todavía fehacientemente de corrupción, eso lo tendrán que juzgar las instituciones respectivas, pero sí parece evidente a estas alturas que hay una desaprensión o un desconocimiento bien difícil de perdonar, ¿no? En la comprensión de cómo se ocupan los ítems, platas que se traspasan de un ítem a otro. Bueno, cuestiones que desde el punto de vista del correcto desempeño de la función administrativa no son evidentemente acorde a normas, ¿no? Bueno, ¿qué decir sobre esto? Porque, como dice muy bien Monse, finalmente esto termina poniendo en cuestión el proceso de desmunicipalización, que es un proceso por el cual muchos actores de la educación venían empujando no desde hace 5 o 10 años, desde hace décadas. Miguel. Claro, con ese acento puesto en el prefijo des, que siempre va a traer estas complicaciones. O sea, si no tienes claro para qué desarmas algo, o lo deconstruyes, como está de moda decir hoy día, aún sin leer a Derrida, y qué es lo que se pone en su lugar. Incluso, bueno, quizás esa es la virtud del término de construcción, que siempre te está demostrando que lo que desarmas construye otra cosa inmediatamente. Eso es indefectible. Pero bueno, no nos vamos a poner tan teoréticos en este minuto. Lo que nos ha faltado es precisamente esa mirada certera acerca de a dónde queremos llegar con la desmunicipalización, para además tener algunos hitos en los que puedas marcar triunfo, porque vas a estar lleno de errores y de fatigas administrativas, gestionarias. Por más que tus cuadros sean impecables, incluso en aquella materia, en una transición de estas características debes contar con que los errores van a ser parte del proceso. Pero lo que se debería tener diseñado, y esto también coincido con Teresa, no es algo que se le pueda imputar a los jóvenes Frente Amplio, todo lo contrario. Yo creo que si no hubiera estado en manos de ellos habría sido peor todavía, porque aquí hay un problema de imaginación, de dónde poner los focos de éxito, dónde tú vas a hacer los grandes avances. Lo único que le cobraría a ciertas generaciones es que miren un poco
los procesos educativos de las izquierdas latinoamericanas, por liberales que sean estos jóvenes, por liberal que sea Boric, que mire a Cuba por lo menos en ese aspecto, ¿no? Es decir, ¿dónde yo puedo obtener un avance significativo en esas características? En dar un test de PISA que sea encomiable, incluso respecto de lo que es la situación económica de un país. Porque esas cuestiones te apuntalan en un proceso que siempre va a ser difícil, en un proceso de transformación que además, desde mi punto de vista, es casi de instancia de llegada revolucionaria. O sea, transformar la educación, por más que yo me haya puesto en el paradigma gramsciano anteriormente, no es por donde se parte, es por donde se llega. El sistema educativo no lo entrega a la burguesía de buenas a primeras, no. Es capaz de sabotearlo porque además lo que necesita es ignorancia en la población, lo que necesita es falta de educación por lo demás, entonces para eso no es problema. Sobre todo en estas circunstancias donde nosotros no tenemos, ya no nos vamos a seguir contando el cuento de un capitalismo desarrollista, progresista, ¿cierto? Que necesita fuerza de trabajo calificada. Sabemos que aquí lo que se necesita es servicios y arañar la tierra para sacar de ella lo que más sea posible y exportarlo. Ahora estamos con un poquito de susto de depender tanto de China, entonces tratamos de volver a los capitales más clásicos. Pero para eso realmente no se necesitan calificaciones en la población. Se necesitaron, y ahí también es donde están las tensiones, se necesitaron esas calificaciones para afirmar el mercado de la educación superior. Y en ese sentido dinamizar también el capitalismo chileno. Y eso no ha dejado de traer sus consecuencias por otro lado. O sea, por mucho que nos quejemos y que digamos que la gente lee menos, que ahora vemos reality y todo lo demás, pero es distinto cuando te ves combinado a esas tareas culturales desde una formación universitaria más amplia, aunque haya sido una formación universitaria para pobres, porque eso es lo que se dio, y esa formación universitaria para pobres no te haya permitido solventar una situación social de nuevo tipo. Pero hay condiciones tensas, eso es lo que yo quiero llegar, hay condiciones tensas que en este terreno de la reforma educacional también permiten mirar, por lo menos, acá no me refiero al optimismo, pero por lo menos con un sentido político de alteración de la correlación de fuerzas. Para poder cambiar el sistema educativo chileno hay que alterar las correlaciones de fuerzas entre nuestras clases sociales. Y aquello se puede hacer, en estas circunstancias sí se puede hacer con lo mismo que indicaba Teresa, liderazgos fuertes. Los liderazgos fuertes se expresan en análisis que identifiquen los momentos de ganancia para los sectores populares y los momentos que el gobierno puede exhibir entonces un avance en la educación. Más que pretender el preciosismo gestionario, ¿por qué no también? O sea, ¿por qué no? Yo creo que estos jóvenes tienen la fuerza para hacerlo. Y cuando digo estos jóvenes, no me refiero a que necesariamente tengan que pasar por lo etario, me refiero a que la fuerza de esta generación sí tiene mayores capacidades incluso que las de las generaciones anteriores, sobre todo en el tema educativo. Bueno, el tema educativo da para mucho, para hablar muchísimo rato, pero como los tiempos son escasos, les quiero proponer cambiar a otro tema que tiene que ver con lo que está pasando en Argentina. Ayer, así como Evelyn Matei se definió por el a favor, Patricia Bullrich lo hizo por el a favor a Milei, ¿no? Y era algo que de alguna manera se esperaba por parte de algunos, otros no tanto, sobre todo por cómo fue la campaña. O sea, recordemos que Milei la trató de montonera estúpida, pone bombas y un montón de calificativos que son irreproducibles a esta hora en la radio. Bueno, ayer debería estar presa, dijo. Debiera estar presa, sí, bueno, dijo un montón de cosas ahí. Claro. Pero bueno, ayer ella dijo, conversamos, nos pedimos perdón, estamos en buena y llamó a votar por Milei. ¿Cómo analizas, Teresa, el escenario al otro lado de la cordillera? Muchos también lo proyectan en relación a lo que puede pasar en Chile también, ¿eh? A propósito de esta amistad o pololeo entre Milei y Kast. ¿Cómo ves ahí la cosa? Miro con sorpresa, miro con cuidado, con atención, con respeto, con humildad, porque de verdad no sabemos tanto de Argentina, podemos proyectar sobre ello y manifestar nuestro deseo y nuestros miedos. Lo único que puedo decir de que mis amigas y amigos académicos de Argentina estaban tan asustados como nosotros y que respiraron tranquilos
al día siguiente de la elección, porque es esa sensación de que te vuelve el alma al cuerpo, de que el país que conoces sigue siendo el país que conoce y que Milei es una anomalía que efectivamente, digamos, está recogiendo, digamos, el miedo, la rabia y todas las frustraciones, pero que no necesariamente anula una tradición y una historia que nos puede gustar o no gustar el peronismo, pero que el peronismo ha construido, digamos, Argentina en lo que hace a precisamente derechos sociales, tan criticados por Milei, que quiere desarmar el Estado, quitar todas las bonificaciones. Hay un pueblo argentino que conoce esa realidad, que sabe, digamos, de que lo que tiene ganado. Y yo en ese sentido pienso que, claro, que Bullrich hizo lo mismo que hace aquí, digamos, nuestra alcaldesa, en el sentido de ir a arrimarse donde quién podría ganar, pero que uno tiene que saber de que existe ese pueblo argentino donde la UCR no creo, digamos, ahí ya hay manifestaciones, se divide, digamos, ese frente en términos de que es demasiado caro para Argentina el entrar, caer en manos de un personaje mentiroso, agresivo, violento, como Milei. Entonces, me cuesta, digamos, asimilarlo a la realidad chilena porque nuestra condición es mucho más ordenada, institucionalizada, no es comparable, digamos, ¿no? Sí. Una cosa es que uno rechace radical y profundamente la acción de republicanos, del señor Silva, que está ahí erigiéndose en Dios, preocupándose de que tengamos una religiosidad determinada, una determinada moral, ¿no es cierto?, que quiere transformarnos a todos niños chicos, es distinto, digamos, de esta locura, digamos, del señor Milei. Entonces, yo pienso de que va a permanecer, va a perdurar y va a persistir la cordura en Argentina, y lo que espero es que en Chile nuestro pueblo, digamos, también reconozca y mantenga, digamos, su adhesión al tener más derecho y no menos derecho, a tener más igualdad y no menos igualdad, a tener más democracia y no menos democracia, pero es un desafío tremendo porque los recursos que tiene, digamos, la derecha para hacer, ya hemos visto los spots, la manera en que se manipulan, digamos, los deseos y los miedos y los anhelos más básicos de nuestra población. Sí, yo a Miguel no le quiero hacer ninguna pregunta intencionada, darle la palabra nomás, simplemente antes mencionar algunos elementos de contexto en complemento a lo que decía Monse. La jugada de Bullrich y Macri, agregaría, porque actuaron como dupla para estos efectos, ¿no? Fue una jugada audaz que tuvo por propósito anticiparse a la decisión que se iba a tomar como coalición. Y bueno, de hecho, eso en la práctica termina quebrando la coalición. No se sabe de manera irreversible, pero al menos en unidad de propósitos en esta vuelta. Y yo sugiero, aparte de las declaraciones a las que hacía mención Monse, leer, escuchar o ver la mención de otro de los principales líderes del PRO, que es Rodríguez Larreta, que compitió en las PASO con Bullrich, donde se expresa de manera categórica contra Milei, diciendo cosas como: no estoy de acuerdo con ninguna de sus ideas, está en el borde de la democracia y es un peligro para el país. Bueno, usó frases parecidas también para referirse a Massa, a quien se le iguala con el kirchnerismo, y simplemente mencionaría que el tema de la inflación es un tema que golpea de manera lacerante la vida cotidiana del pueblo y que uno debería pensar más allá de las circunstancias, que cualquier gobierno debería proponerse, de izquierda o derecha, debería proponerse como una tarea prioritaria, que eso no escale a los niveles a los cuales escaló en la Argentina. Pero bueno, como todos ustedes han dicho y como han dicho muchos otros, desentrañar a Argentina es difícil de suyo, así es que, Miguel, ninguna pregunta imposible, te cedo la palabra. No, claro, te agradezco porque, por supuesto, hablar con propiedad, a pesar de que son nuestros hermanos aquí cercanos, sí. Y a pesar de que aprendemos tanto de la historia de Argentina, ¿no? Todos los procesos nacional populares, por ejemplo, que a mí por lo menos me parecen relevantes hoy en día para Chile, lo tiene que pasar por allí, tiene que pasar por Perón, no para alabarlo, no para casarse con ningún esquema. Así es que, más allá de nuestras limitaciones de análisis, quiero decir que es un ejercicio importante en estos análisis de la coyuntura chilena, digámoslo así. Para la coyuntura chilena, lo que pasa en Argentina es relevante, sobre todo porque yo considero que esto, en el peor escenario, podría articularse sobre dos piernas
muy bien complementadas, así como sobre una derecha y una izquierda, no en términos de marco político, sino dos piernas derechas, una de la locura irracional y liberal extrema, cuya franqueza es bien interesante en estos tiempos, porque además desnuda todas las miserias de la socialdemocracia mundial, derechamente, o sea, efectivamente pone ahí en evidencia la precariedad de los paradigmas económicos neo-keynesianos, y el tipo Milei sabe hacerlo muy bien y sabe explotar muy bien esa beta. Sabe ver que las izquierdas están arrinconadas sobre ese paradigma socialdemócrata, y por si acaso no me estoy refiriendo al típico discurso izquierdista contra la socialdemocracia que cede, que retrocede, que pacta con la burguesía. No. Me refiero a una socialdemocracia que ella misma ha ayudado a implementar el neoliberalismo en el mundo, y que por lo tanto ha aceptado ciertas lecturas de la economía política que hoy día Milei se las puede cobrar perfectamente y decirle, bueno, si este es el terreno, si estos son los indicadores, mire, le voy a mostrar que usted está hablando estupideces, y lo hace. Ese es un tipo. Y acá tenemos a la otra ultraderecha, que la complementa muy bien a la otra, porque es la que se pone en los temas del triunfo cultural, del cual ustedes hablaban hace un rato atrás. O sea, el triunfo económico, el triunfo de una racionalidad técnico-económica, podría estar en el lado de Milei. El triunfo de una racionalidad propietarista y conservadora podría estar en el lado de Kast. Al igual que Teresa, yo apuesto, diría que hasta mi vida, a que esa articulación, esas dos piernas derechas no van a funcionar en el cono sur latinoamericano. Para el caso chileno sigo creyendo en la capacidad política de esta generación. Yo sé que está muy mal vista, pero yo se lo advertí a algunos compañeros comunistas, cuando invitaban a Gabriel Boric a ser complemento, ¿cierto?, en la primaria de la izquierda. Los jóvenes tienen mucho más que decir que lo que los viejos suponemos. Y en este momento de repliegue, de crítica, de toda su inexperiencia, yo sé que hay elaboración política ahí. Lo sé más allá de la pura intuición, pero tampoco desde la investigación, ¿no? La investigación plena. Lo que se tiene que romper acá, en este caso, en el caso chileno, es este círculo del dramatismo que genera el que se toman medidas como las que hemos ido valorando en el tiempo de los gobiernos de Bachelet, ¿cierto?, que por algo son desbaratadas posteriormente. Y en el caso argentino, bueno, ellos juegan sí con el fondo de la crisis, y eso es lo que les permite maniobrar también políticamente, diciendo, la crisis va a continuar con Massa o va a continuar con Milei. Entonces, hacer gestos políticos del tipo que han hecho Macri y Bullrich es también sobre ese fondo de contar con que la crisis no va a ser resuelta en ninguno de estos dos paradigmas. Bueno, la otra vez estaba acá Beth Gerber, que vino esta semana, y bueno, obviamente le preguntamos sobre su opinión por las elecciones, esto antes de lo de Bullrich. Y ella, a propósito de lo que dice Teresa del tema del miedo, decía que el miedo fue un factor muy relevante en esta campaña, pero que Milei se pasó varios pueblos, entonces el miedo finalmente lo terminó perjudicando a él y no al candidato contendor. Es interesante eso, a propósito también de lo que estamos viviendo en nuestro país. Teresa, nos quedan un par de minutos. Sí. No sé si quieres agregar algo. O Patricio. Dale. Uno y uno. Nada, yo lo que pasa es que frente al escenario, digamos, del texto constitucional no puedo no decir, digamos, de quienes hemos trabajado democráticamente, seguido los pasos democráticos respecto a este proceso de nueva constitución. Las mujeres presentamos iniciativas populares de normas, teníamos expectativas, digamos, legítimas como en democracia de que sería posible, digamos, llegar a un texto, de que se reconociera la diversidad, de que se reconociera la existencia de minorías. Es muy fuerte, muy decepcionante, muy doloroso, digamos, llegar al punto que hemos llegado. Entonces, más allá de que hay sectores que te dicen siempre supimos, digamos, que esto no iba a resultar y que nos iban a pasar la máquina por encima, es válido y es importante reconocer el esfuerzo que hemos hecho desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, en decir
no se podrá decir que no estuvimos ahí, que no dijimos lo que teníamos que decir. Entonces, la paridad, los derechos, digamos, de la infancia, los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud, hemos estado ahí y vamos a seguir estando. Entonces, frente a estos digamos, miradas catastrofistas de qué pasa si gana el en contra, vamos a seguir, digamos, por nuevos caminos instalando, vamos a seguir con nuestras propuestas, vamos a seguir buscando, ¿no es cierto? Y si gana el en contra, vamos a tener, aunque parezca mentira, un escenario menos cerrado, menos autoritario, donde va a poder seguir funcionando la democracia. Entonces, esta cosa de que el apruebo, o sea, o el a favor da estabilidad, no, yo diría que nos da muchísimo más garantía un en contra hoy día, en el sentido de que va a ser posible seguir avanzando con las herramientas que tiene la Constitución del 80, que no nos gusta, pero que tiene mecanismos, digamos, que reconoce o posibilita enfrentar los nuevos desafíos, el futuro, digamos, de la situación actual. No sé, quiero decir eso porque es un sentimiento mezclado, porque hicimos muchos esfuerzos, estuvimos ahí, yo personalmente estuve ahí defendiendo la paridad como principio, y bueno, sabíamos que podían pasarnos la máquina por encima, pero vamos a seguir, somos monos porfiados, vamos a seguir luchando, y en cualquier escenario vamos a seguir planteando el país que soñamos. Sí, yo agregar muy brevemente nomás, Monse, antes de que cerremos el bloque. No tenía que ver con la locución de Teresa, sino era una continuación muy breve de lo de Argentina. Pero sí decir a propósito de lo de Teresa que la irrupción activa de las mujeres en un voto que podríamos llamar anti-Milei fue bien importante para explicar el aparentemente sorpresivo resultado de primera vuelta, ¿no? Bueno, y en esa línea simplemente decir, porque creo que es una pregunta pertinente para el caso chileno y que de alguna manera se vincula con el debate constitucional, de si es cierto o no aquella paráfrasis de Tomic, según la cual cuando la derecha se alía con la extrema derecha, gana la extrema derecha, ¿no? Bullrich y Macri han optado por volcarse en favor de Milei, y ayer en su alocución, que es muy interesante no solo en términos políticos, sino incluso me atrevería a decir en términos estratégicos e ideológicos, Rodríguez Larreta plantea que lo que la derecha debe hacer es construir una alternativa al kirchnerismo sobre la base de ir desarrollando una línea desde ya que no tenga nada que ver con Milei. Y es un dilema que estamos viendo en distintas partes del mundo, de cómo reaccionan las derechas tradicionales frente a las extremas derechas. No tenemos tiempo para abundar en cómo funcionan las derechas históricamente, pero al menos menciono esto de manera más coyuntural. Sí, porque además no le ha traído muchos réditos el aliarse con la extrema derecha. Tenemos que cerrar este bloque de radioanálisis. Agradecemos a Teresa Valdés. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros en este jueves con sabor a viernes. Muchas gracias por estar aquí con ustedes, con Pato, con Miguel, contigo. Miguel, muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Teresa también, ¿eh? Sí. Yo me identifico completamente con esa visión. El proceso constituyente es social y seguirá siendo social. Bien, nos vamos, son las 9:33, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.